En algunas ocasiones la presión de pilotaje no es suficiente para mover el conmutador o el carrete de la válvula principal, por lo tanto se usan las válvulas antirretorno de contrapresión. Estas válvulas son unas válvulas antirretorno común y corrientes que a veces tienen un resorte con mayor constante que permite que sean un poco más difíciles de abrir, por ahí entre alrededor 65 o 50 psi. Se usan normalmente cuando el centro de la válvula principal está comunicado a tanque, es decir, cuando tenemos un centro abierto o un centro tándem, pero este centro es en la válvula principal, no en la válvula piloto, tal como podemos ver acá, que tenemos un centro tipo tándem. La válvula antirretorno de contrapresión se puede montar o en la línea de presión o en la línea de retorno. Por ejemplo, acá en la primera gráfica podemos ver la válvula antirretorno de contrapresión montada en la línea de presión, es decir, justo después de la salida de la bomba. Mientras que acá en la segunda imagen podemos verlo montado en la línea de retorno, es decir, una vez pasa el centro de la válvula principal, justo antes de llegar al tanque tenemos la válvula antirretorno. Esta válvula se usa para que el pilotaje pueda ser a una presión mayor, ya que si no tuviéramos esta válvula antirretorno, todo el caudal pasaría a tanque, y la presión que desarrollaría la bomba sería únicamente la presión necesaria para vencer las pérdidas en el centro. Por lo tanto, si requerimos una presión de pilotaje que es mayor a esas pérdidas, no vamos a poder accionar el conmutador de la válvula principal. Entonces lo que hacemos es ubicar una válvula antirretorno de contrapresión que lo que va a generar es que nuestra bomba eleve aún más la presión y por lo tanto podamos tener el pilotaje que deseamos. Es por ello que da igual tenerla o en la línea de retorno o en la línea de presión, ya que en ambos lados va a funcionar como una forma de aumentar los requerimientos de la bomba, de aumentar la presión de la bomba para poder garantizar el pilotaje. Cuando utilizamos la válvula antirretorno de contrapresión en la línea de retorno o línea de tanque, es siempre necesario drenar externamente la direccional, ya que esta válvula de contrapresión nos va a crear entre la línea de drenaje de la válvula piloto y la línea de drenaje de la válvula principal una contrapresión, y por lo tanto el carrete puede funcionar de manera errática. Por lo tanto, tal como se ve acá en esta gráfica, cuando ubicamos el antirretorno de contrapresión en la línea de retorno, debemos bloquear el pasaje interno de drenaje y drenar externamente la válvula piloto. Para finalizar el estudio de las válvulas direccionales, vamos a analizar tres accesorios que se aplican a las válvulas direccionales pilotadas. Estos tres accesorios son el estrangulador piloto, el pistón diferencial y el tornillo de ajuste de carrera. Vamos a empezar con el estrangulador piloto. El estrangulador piloto se usa para regular la velocidad del carrete, es decir, obtener inversiones más suaves. El estrangulador piloto consta de una válvula reguladora de caudal y una válvula antirretorno en paralelo o derivación, tal como podemos ver acá en la figura. La válvula reguladora de caudal y la válvula antirretorno. Acá también podemos ver válvula reguladora de caudal y válvula antirretorno. Lo que hace el estrangulador piloto es permitir la circulación libre a la entrada de la válvula, pero restringir su salida. De este modo se crea una contrapresión en la salida que amortigua el movimiento del carrete y por lo tanto la inversión es más suave. Acá tenemos dos imágenes de una válvula direccional pilotada con el estrangulador piloto. Acá tenemos la representación y acá tenemos el corte de la válvula. Vamos a empezar analizando la representación. Primero que todo tenemos una válvula piloto con centro punto flotante. Tenemos drenaje externo. Es accionada por solenoides y centrada por resortes. Asimismo, podemos ver que el pilotaje sí es interno, ya que está para la válvula piloto y la válvula principal. En la válvula principal tenemos una válvula de 4 vías 3 posiciones con centro cerrado, obviamente accionada por piloto hidráulico y centrada por resortes. Vemos que a ambos lados del pilotaje tenemos la válvula reguladora de caudal y la válvula antirretorno. Eso quiere decir el estrangulador piloto. El conjunto de las dos válvulas es el estrangulador piloto. Entonces supongamos que la presión viene por acá. Y conmutamos el solenoide de la derecha de nuestra válvula piloto. Por lo tanto, el flujo presurizado vendría por esta línea.
Al llegar a este punto tiene dos caminos, la reguladora de caudal o la válvula antirretorno. Obviamente la válvula antirretorno le ofrece menor pérdidas y por lo tanto toma su camino. Luego el flujo presurizado vendría por esta línea y conmutaría esta posición de la válvula. Ahora, la salida, es decir, al otro lado del carrete, el volumen que desplaza el carrete vendría por esta línea, y ya que no puede atravesar la antirretorno porque en ese sentido se bloquea, vendría y saldría por la reguladora de caudal. Pero obviamente la reguladora de caudal va a ofrecer una restricción y únicamente va a dejar pasar cierto caudal. Por lo tanto, en esta línea se crea una contrapresión que permite que la velocidad del carrete sea menor. Y obviamente, el caudal regulado pasará por esta línea y irá directamente a su drenaje externo, a tanque. Ahora, si activamos el solenoide de la izquierda de la válvula piloto, tendremos que el flujo presurizado vendrá por esta línea y tomará este camino. Vendrá por acá, por esta línea, llega a este punto y toma el camino del antirretorno porque ofrece menor resistencia. Y viene para conmutar esta posición. El volumen desplazado por el carrete vendría por esta línea, atravesaría la válvula reguladora de caudal que únicamente dejaría pasar cierta fracción de ese flujo, por lo tanto crea la contrapresión para tener una velocidad de avance del carrete más lenta, y finalmente ese caudal regulado vendría por esta línea y pasaría a través de la válvula direccional hacia el drenaje externo, o sea hacia tanque. Ahora vamos a analizar el corte de la válvula que tenemos acá en la parte inferior. Acá podemos ver el tornillo de ajuste que presenta la válvula para poder regular la abertura de la válvula reguladora de caudal. Asimismo, acá en esta parte podemos ver el antirretorno. Acá en el otro lado también tenemos el tornillo de ajuste para la regulación de caudal y la válvula antirretorno. Supongamos que el flujo presurizado viene por esta línea. Pasaría por acá, empujaría el antirretorno contra el asiento y pasaría por todo este canal hasta llenar esta cámara derecha y obviamente empujaría el carrete hacia el lado izquierdo y el volumen que tenemos acá de aceite sería desplazado, pasaría por esta línea y pasaría a través de la regulación de caudal que tenemos acá. Esta regulación de caudal lo que permite es tener la inversión más lenta. ¿Por qué? Porque supongamos que por acá vienen 2 galones por minuto, pero esta válvula está tarada para únicamente dejar pasar 1 galón por minuto. Luego, esa regulación de caudal va a permitir que se cree una contrapresión, es decir, al el fluido no poder ser evacuado, se crea acá una contrapresión que contrarresta la presión que tenemos acá. Por lo tanto, la presión de movimiento va a ser menor y la velocidad con que se va a mover el carrete va a ser mucho menor a como si fuera sin la regulación de caudal. De la misma forma, si el flujo entrara por acá, oprimiría el antirretorno contra su asiento, vendría la línea presurizada por acá, empujaría el carrete hacia la derecha y el flujo pasaría por la reguladora de caudal, obviamente generando la contrapresión necesaria para que la inversión sea más lenta. Totalmente contraria a la función del estrangulador piloto, el pistón piloto nos ofrece tiempos de desplazamiento más rápidos y por lo tanto velocidades de desplazamiento de la corredera más elevados. Para ello, se pone un pistón piloto o pistón diferencial, que lo podemos ver acá en la derecha del corte de nuestra válvula. Este pistón diferencial lo que nos permite es tener un volumen más pequeño de llenado y por lo tanto una velocidad más rápida de llenado y mayor velocidad en el movimiento de la corredera. Supongamos que el flujo presurizado viene por esta línea. Acá tiene un volumen determinado que llenar, pero este volumen, como podemos ver, es mucho más grande que este volumen. Por lo tanto, la velocidad de desplazamiento de la corredera va a ser más despacio hacia la derecha. Ahora, si el flujo presurizado viene por esta línea, tiene un volumen más pequeño que llenar. Luego se va a llenar más rápido y la velocidad de desplazamiento de la corredera hacia la izquierda va a ser mucho más rápido. El último accesorio que vamos a estudiar es el tornillo de ajuste de carrera. Ese tornillo lo que permite es limitar la carrera de desplazamiento del carrete. Por lo tanto, uno de los puertos no queda totalmente descubierto.
Analicemos la imagen que tenemos acá en la parte superior derecha. En el corte de la válvula tenemos pues una válvula direccional pilotada con una tapa piloto con centro tipo punto flotante, donde el puerto P está cerrado, pero puertos A, B y tanque conectados. Y tenemos una tapa principal con un carrete tipo centro cerrado, donde todos los puertos están desconectados. Acá en el lado derecho tenemos el tornillo de ajuste de carrera. Supongamos que activamos el solenoide de la derecha de la válvula piloto, por lo tanto nuestro carrete se mueve hacia la izquierda y nos queda conectado a presión con puerto B. El flujo presurizado vendría por esta línea y llenaría esta cámara, lo que produciría el movimiento del carrete hacia la derecha. Pero debido a que el tornillo está obstaculizando la carrera, vamos a tener únicamente un desplazamiento más corto de nuestro carrete y ahí quedará trabado. Por lo tanto, nuestro pasaje P va a quedar conectado con el pasaje A, pero vamos a presentar una restricción. Asimismo, nuestro pasaje B, en su contacto con el tanque, va a quedar también un poco restringido. Por lo tanto, esos dos pasos se van a comportar como una válvula de aguja, es decir, vamos a tener una restricción de tipo reguladora de caudal, por así decirlo. Es decir, vamos a tener una restricción al flujo. ¿Eso qué va a ocasionar? Que parte de la energía de presión que traemos va a ser transformada en energía térmica al cruzar la restricción, y que además de eso, no todo el caudal que tenemos va a pasar al otro lado, es decir, vamos a tener una regulación de caudal no muy precisa, pero una regulación de caudal. No vamos a tener el mismo caudal que entra en la salida. El tornillo de ajuste de carrera no se recomienda para válvulas actuadas directamente por solenoide, ya que puede llegar a quemar uno de los solenoides y pues un solenoide es bastante costoso. Dado el caso de que nosotros giráramos el tornillo completamente y lo metiéramos en su totalidad, esto ocasionaría que se perdiera una de las posiciones, ya que el carrete no va a poder moverse en ese sentido porque va a estar totalmente topado con el tornillo de ajuste de carrera. Acá en esta válvula podemos ver acá en el lado derecho el tornillo de ajuste de carrera. Esta también es una válvula direccional pilotada, pero ya que no tenemos el corte no podemos saber más sobre ella. Pero sí podemos saber que tiene un tornillo de ajuste de carrera acá en el lado derecho. Con este video terminamos el tema de las válvulas de control de dirección o válvulas direccionales. Para hacer estos videos me basé en el libro Vickers y Parker, que pueden encontrar acá en la bibliografía. Muchas gracias por ver estos videos, recuerden suscribirse y dar me gusta. Muchas gracias.